Encantado se encuentre por acá en esta sesión de hoy, día 10 de junio de 2024, a mis alumnos de la asignatura Procedimiento Penal y Garantía del Acusado en la especialización en Derechos Humanos de la Escuela de Derecho, es decir, del Centro de Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. En la sesión pasada habíamos abordado que en la Grecia antigua el sistema era netamente acusatorio, pero también habíamos abordado que en la Roma antigua, colonizó lo que era buena parte de la cultura occidental y entre ellos a la Grecia antigua. Y ahí el sistema procesal siguió siendo un sistema de carácter acusatorio, en el sentido que, aunque en la Roma antigua se dividieron las aguas en el sentido que van a existir los llamados delitos de acción pública, delitos que le compete exclusivamente su procesamiento, su persecución a los fiscales, a los llamados fiscales pretorianos. Esos delitos se mantenían también con los llamados delitos de instancia de parte agraviada, es decir, aquellos delitos por acusación privada, pero el sistema seguía siendo de carácter acusatorio, en el sentido de que había dos partes que se enfrentaban, un impulsor de la pretensión y que impulsaba esa pretensión frente a un tercero decisor que decidía el asunto. En la Roma antigua, los jueces penales eran los cuestores y el sistema, decía yo, siguió siendo de carácter acusatorio, pero con una división de los delitos de acción pública, los delitos en donde se respetaba como bien jurídico la pax romana y los delitos de instancia de parte agraviada, de acusación privada. Podemos hacer algún tipo de menciones de cómo era concebido, algunas pautas de cómo era concebido ciertos estamentos procesales penales en los documentos antiguos de la época antigua, de la edad antigua, inclusive desde el ámbito del sistema hebreo antiguo, lo cual lo habíamos mencionado en la pasada sesión. Algunas expresiones que serían importantes conocerlas en el sentido de lo que se manejaba en el ámbito del derecho romano. Sabrán ustedes que todo lo que se conoce en el ámbito del derecho romano fue una compilación que hizo el emperador Justiniano ya cuando siquiera se encontraba en la Roma, se encontraba lo que era concebido como el Imperio Romano en el ámbito de la península itálica, sino que se encontraba en el ámbito de Constantinopla, el llamado Imperio Romano de Oriente, para diferenciar del llamado Imperio Romano de Occidente. Y entonces en esa compilación que hizo el emperador Justiniano de todo lo que era conocido en el viejo derecho romano, los códices, las novelas, el digesto, la doctrina. Entonces, podríamos ir analizando algún tipo de expresiones importantes a nivel sobre todo a nivel de prueba, cómo se manejaba en el ámbito de la edad antigua. Vamos a tomar algún tipo de citas. Nos decía uno de los grandes compiladores, Ulpiano, ¿verdad? De los grandes juristas, Digesto, citando al emperador Trajano: la condena de un inocente constituye una injusticia mucho mayor que la absolución de un culpable. Es decir, debía tenerse una especie de, de, de consenso a partir de la cual el proceso penal no sirva exclusivamente para condenar a trocha y mocha, sino que fíjese que se habla como una especie de injusticia en el ámbito del derecho romano. Ya no solamente era el tema de la legalidad, sino el tema de la equitas, de la equidad, lo que estaba muy presente. El Deuteronomio, ¿verdad? En el Antiguo Testamento de la Biblia, uno lee que dice: un solo testigo no es suficiente
para convencer a un hombre de cualquier falta o delito, sea cual fuera el delito que haya cometido, solo por declaración de 2 o 3 testigos será firme la causa. Lo que de alguna forma había acuñado nuestro viejo Código de Enjuiciamiento Criminal, que fue sustituido por el Código Orgánico Procesal Penal, en el sentido de que 2 testigos hábiles y contestes serán suficientes para poder determinar una responsabilidad plena. Es decir, era un tema más que todo de suficiencia, más no de eficiencia, como se decía en la edad, en la edad moderna, como se decía, frente a los testigos, es más importante no contarlo más que pesarlo. Si no es importante que haya los 2 testigos hábiles y contestes, sino que es importante la eficiencia que se demuestre a partir de uno. Pero ahí vemos cómo en el Deuteronomio se negaba la existencia de esos 2 testigos, la existencia de un enjuiciamiento o de una condena a partir de un solo testigo, lo cual acogió el Código de Enjuiciamiento Criminal, actualmente derogado por el Código Orgánico Procesal Penal. Según el Evangelio, según San Mateo, uno de los más, recordemos que dentro de los evangelistas, ya en la época posterior al nacimiento de Cristo, fue uno de los más exactos, y entonces se destacaba lo siguiente en versículo 18: si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Como se dan cuenta, el tema de la pluralidad de los sujetos de prueba para poder demostrar un hecho penal estaba presente en la edad antigua. En el Evangelio según San Juan, otro evangelista, en su versículo 8, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el que me ha enviado el Padre da testimonio de mí. De nuevo, el tema de la pluralidad testificar a los efectos de demostrar una responsabilidad penal, lo cual se insiste, y vemos la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Por tercera vez voy a vosotros, en el versículo 13, por la palabra de 2 o 3 testigos se zanjará todo asunto. Como se ven, es una insistencia frente al tema de la demostración del hecho. En la primera carta a Timoteo, numeral 13, en versículo 13, no admitas ninguna acusación contra un presbítero si no viene con el testimonio de 2 o 3. Como se dan cuenta, el tema de la pluralidad testifical obra un papel fundamental en el caso del establecimiento de la responsabilidad penal en la edad antigua. De nuevo, en la epístola a los Hebreos, versículo 10, si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. Hay un decreto romano del año 382, ya en nuestra era, que se ve en el Código Justiniano, en su 4. Todos los acusadores deben saber que solo se abrirá una investigación pública de una causa probada de modo indubitable por medio de testigos idóneos. Fíjense la utilización del plural. Documentos inequívocos o indicios que arrojen claridad como la luz del día. En la Edad Media vemos a Tomás de Aquino, quien vivió entre 1222 y 1274, en su Suma Teológica, Gratian, párrafo 33, porque ni el Evangelio ni ninguna ley divina o humana condenan o justifican a nadie en razón de un testimonio único, por más que éste sea idóneo. Por lo tanto, como les mencionaba anteriormente, el tema es existía la idea de la suficiencia de la prueba en cuanto a cantidad, una relación numérica del asunto. El Digiesto Romano, en su párrafo 50, cuando el acusador del Fidius previó el rechazo de la acusación
se dirigió a Juliano: «Oh, ilustre César, si es suficiente con negar, ¿qué ocurrirá con los culpables?» Juliano: «Y si fuese suficiente con acusar, ¿qué le sobrevendría a los inocentes?». Con lo cual el problema del establecimiento de la responsabilidad penal ya se verificaba en la edad antigua, en cuanto a que no solamente era un tema de alegatos, sino que era fundamentalmente un tema de prueba, pero un tema de pruebas suficientes. Otra cita antigua del Digesto, ¿verdad? En el número 50.17. In re dubie benignorem interpretationem seci non minus instus et quam tutius. En caso de duda, seguir la interpretación más benigna es tan justo como seguro. Por lo tanto, como se dan cuenta con estas citas que les estoy mostrando, desde la edad antigua había una exacta noción de una necesidad de ir racionalizando el establecimiento de la responsabilidad penal. Pero bueno, les manifiesto a ustedes que esa edad antigua, ¿verdad? Con la colonización que hizo Roma de todo lo que era conocido en la Europa occidental, no cambió el carácter acusatorio del sistema procesal penal, en el sentido de que alguien incoaba una causa frente a un tercero decisor que se denominaba el juez, quien iba a otorgar la decisión, otorgándole o bien la razón a esa que impulsaba la parte o ese que era procesado por la parte, pero distinguiéndose el hecho de que, a diferencia de la Grecia antigua, en donde solamente la víctima era quien impulsaba el proceso penal, en la Roma antigua existían los llamados fiscales pretorianos, a los efectos de incoar la causa para sancionar frente a la comisión de delitos en el ámbito de la afectación del poder público romano. Por favor, incorpórense con la misma coordenada con la cual ingresaron a esta, para poder darle continuidad a la segunda parte de la sesión de hoy. Gracias.